Buenas a todos. Y como en Budokai nosotros escuchamos la voz del pueblo, dentro de los feedbacks que nos llegaron para ir mejorando el podcast, surgieron varias sugerencias con respecto a contenido que podríamos ir generando. Y una de ellas fue hacer reviews de decklist. Y qué mejor que empezar con el decklist que ganó el último Finals en Latinoamérica. Y para eso estoy con Moisés Yanak. ¿Cómo estás, Moisés? Muchas gracias por la invitación, Apaches. Está muy bien. Todo tranquilo por acá, todo bien, todo bien. Qué bueno. Gracias por... Nosotros pedimos autorización a Max Paoli para poder hacer esta review. Así que está todo legal. Estamos mostrando la lista y la lista de Moisés. Así que tampoco deberíamos tener problemas. Bueno, antes de empezar a hacer como el análisis del mazo en sí, completo y todo, Moisés, sería interesante que nos contaras en el Finals cómo fueron tus matches de todas las rondas. ¿Contra qué líderes peleaste? ¿Cuáles te costaron más? ¿Cómo se desenvolvió el mazo? Etcétera. Bueno, fue un torneo muy bueno, divertido, ante todo, y muy buenos jugadores. Yo creo que casi todas las partidas tenían casi el mismo nivel de dificultad. La última nomás creo que un poco más, ya que el hand control es, digamos, que es el counter del Deadly Surge o cualquier deck Surge. Lo dejas sin mano y dejas sin posibilidad de Awaken. Bueno, empezando con las rondas. La primera ronda fue transmitida, creo, ante un Baby azul y un compañero de Chile. Uh-huh. Fue un match que se fue a lo largo, porque bueno, es Baby, ¿no? Azul, demasiadas counter, se iba a alargar. Bueno, pero lo bueno es que lo pude resolver con el Fu de costo 10, que llegamos hasta turno 6 y bueno, cae el Fu y el Baby ya se queda sin nada que hacer. Todas las claro, esa carta últimamente se ha visto mucho por la irrupción en el meta de Baby y de Sinchenron, porque es una carta que te puede resolver esas partidas que ya llegando a turnos posteriores en el late se complican. El Sinchenron con mucho blocker y el Baby con mucho negador. Sí, y bueno, es una carta muy buena, ¿no? También bajarla es un poquito difícil, pero esos decks te llevan a esos turnos largos donde puedes poder bajarla, ¿no? Y nada, te define la partida, ¿no? Bueno, en la segunda ronda, si mal no recuerdo, fue contra un Gothic del amigo argentina Federico Saca. Le puede ganar porque esta versión del deck que armé después de la Draftbox es un poco más agresiva que la anterior que jugué, por las nuevas cartas que salieron y todo, y bueno, puede acabar el partido en turno 4, turno 3, con un ataque así brutal, con el nuevo pico de draft. Sí. Bueno, siguiente ronda fue contra un Sinchenron, también es otro amigo argentino también. Astolfo creo que era. Sí, Astolfo. Y bueno, parece que abrió un poquito mal, bueno, aparte que en el dado. Y bueno, también por la cantidad de agro que lleva el deck, cuando ya llegó a turno 4, ya estaba ya en 2 vidas y ya muy difícil que le remonte. Así me bajan la Chikabura, ¿no? O sea, los golpes directos de los Alliance son muy buenos contra esos decks. Los metes demasiado. Y el Sinchenron de 9 no es un problema para este mazo, digamos, por el blocker Revenge y todo eso. Sí, pero te lo puedes, digamos. Los Alliance igual van a disparar, así mueran, ¿no? Así lo bloquea, igual le vas a hacer mínimo un daño. Y el Sinchenron de costo 9, bueno, también lo puedes matar, bajándole un poco de ataque con las cartas que llevo. Y en todo caso también tienes el efecto del líder, ¿no? Y también lo condicionas a no atacar porque también bajas tu blocker con Revenge. Yo jugué ese Trunks de TP antiguo. Es muy bueno, ¿no? Contra, claro, ese ahí. Lo condicionas el costo 9 que no ataque, ¿no? Le sacas ventaja en vidas y tú vas ganando mano porque los Alliance te van dando mano. Y metes mucha presión, ¿no? Eso fue. Ya. Luego en la siguiente ronda, creo que es la ronda 4, claro, jugué contra otro amigo de Argentina. Mi amigo Gianfranco, que parece que abrió un poco mal porque no vio la Unison ni digamos que tuvo un poco el juego algo controlado, ¿no? En la última jugada creo que también estuvo un poco en peligro cuando bajó el seno, pero parece que no se dio cuenta que había 5 días, ¿no? Creo que esa es igual, creo que nosotros la transmitimos.
Y también Sí, quedamos así como plop cuando bajó el Celceno porque efectivamente te quedan 5 vidas. Pues. Entonces seguramente él vio mal o calculó mal y pensó que te quedaban 4 y se la jugó toda. sí, sí, sí. Era por eso que no se dio cuenta, ¿no? Y ya, bueno, se gastó toda la mano y concedió, ¿no? Eh, y en la última ronda fue contra el compañero de Chile, Gerson. Nosotros jugamos una final, la segunda final que jugamos. Y Con, bueno, fue un Deathco, ¿no? Pues, digamos, creo que fue en la partida un poco más complicada porque el Hand Control destruye al deck, o sea, el Brolizor. Y menos si es que no había robado ni una chicha al comienzo. No podía hacer más mano. Ujú. De hecho, Pero, esa partida, hay que decirlo, el factor suerte influyó mucho. claro, pues, este, Porque robaste el topo de las vidas y ese topo te salvó la partida básicamente porque si no yo creo que ese match lo perdí. sí, sí, el topo que saqué de las vidas fue lo que digamos, que hizo aguantar ese turno, ¿no? Para que el siguiente no podía definirlo. Y, Pero, y claro, o sea, de todos modos creo que al ser un TCG, o sea, la suerte depende, ¿no? claro, no, sí, Así, es un factor que influye en el juego inevitablemente, por más que el arquetipo sea un arquetipo sólido como Gotenks o un mazo que robe demasiado, da lo mismo, de repente no robáis las cosas y no las robáis, no, o también de repente las robas y te salvas. claro, ¿no? No, el factor suerte también es algo que es al azar, digamos. Bueno, afecta en el juego, sí afecta. Tal vez afecta más cuando una partida está muy equilibrada y ya pues, ¿no? Se define con el que tuvo mejor suerte, ¿no? Que top deckeó algo y le dio la partida, ¿no? Eh, pero sí, ese digamos que fue el match más difícil que tuve y bueno, por suerte, como se vio, lo pude ganar. Y Oye, eso fue todas las rondas. y saliste 5-0, 5-0, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también era 5-0. lo necesario para ganar, ¿no? 5-0 para que salga en Sí. primer lugar. Y desde los qualifiers al final ocupaste el mismo líder. La única diferencia es que ahora como en el final draft era legal, entraron los Piccolo, los Gohan, o sea, los Goku, que son las Claro. cositas que yo veo aquí en tu lista que son de draft. Sí, sí, sí. También cambié bastante el deck, porque saqué el paquete Dormant, el Dormant Legends, con el Bradley 6. Ya lo vi un poco innecesario, ¿no? Por el tema de El, que a veces, el Broly Arrival. claro, es Ya. que si juegas ese Bradley tienes que jugar obligatoriamente el Goten y el Dormant Legend, el campito. Ah, Porque si el no, no lo campo, puedes. ya. Ya. Y bueno, tuve que quitarlo, ¿no? Para que tenga más espacio para meter las nuevas cosas. También ayuda con que el campo en mano es una carta muerta. Así que digamos que reduce la probabilidad de manos malas. Mira, a priori lo que me llama la atención del mazo, que tampoco es algo muy extraño, pero dado el meta actual, me llama la atención que no hay Unison. Claro. El por qué no metí Unison. Eh, Estaba a punto de meter en la clásica el Xin Shenron, el que siempre he jugado. Pero ya no tenía. No me gusta jugar con muchas cartas en el deck. Siempre me gusta jugar con lo mínimo que se pueda. O sea, 50, digamos que tienes que armar tu deck para que las probabilidades te den una mejor mano y puedas robar mejores cartas, ¿no? Y aparte de que mi deck se enfocó un poquito más al juego agro, ¿no? Por si, no sé si es que saben. Metí un poco más de Arrival, el Piccolo también le da esa ventaja de hacer muchos daños en pocos turnos. Sí, Y entonces, como puse también las counterplay, el Vegeta ese de draft que te pide 3 energías, dije, ¿para qué jugar una Unison costo 3 si tengo mejores jugadas en turno 3? Y aparte me va a llenar el campo y me puede estorbar una carta que no sirve para cambiar. Porque no tiene poder de combo, ¿no? Y el líder le favorece que las cartas tengan poder de combo porque siempre vas a robar cuando conveas una. claro. Bueno, igual llama la atención porque, por ejemplo, con este líder podríais jugar uno de los mejores free counterplay que hay en el meta junto con Trunks, que es el Freezer. Y, y también por los colores que juegas, también te da la chance de jugar una de las mejores Unison también, que es el de Migra, que prácticamente te asegura que tu Unison tenga los contadores. Sí, Entonces, sí entiendo el punto, pero yo te lo respondo de esta manera. El de Migre es una muy buena carta para un deck que la primera energía que carga no sea una que está tapeada.
Porque lo ideal es bajar de Migra turno 1 y ya turno 2 hace sus demás jugadas y todo lo demás, todo chévere. Pero si te das cuenta, un deck Surge tiene que cargar una energía dual color y tu Demigra se va a caer en tu mano. Y en turno 2 prefieres bajar un Piccolo o bajar unos Arrival a bajar un Demigra. Por eso es que decidí no llevarlo también. Sí había pensado, tenía una versión armada, pero no con Demigra, sino con el Bardo y el Freezer Counterplay. Pero como te digo, al ser un BO1 también me tengo que meter cartas que me ayuden contra otros decks. Y no me da el espacio. Claro, y bueno, igual tu mazo igual tiene harto counterplay. Llámese el Vegeta de draft, el Vegeta de aniversary y hartas cartas que Arrival que entran en turno oponente que te sirven para limpiar campo, básicamente, bajándole poder o netamente haciendo KO. Así que igual Claro. por ese lado, claro, como decís tú, con esta decklist, si bien no estés jugando los Unison y no estés jugando esos counterplay, por otro lado lo compensáis con eso Arrival y esos counterplay y además vais ganando campo para jugar de manera agro. Eso es lo que entiendo. Claro, exactamente. Esa también fue mi manera de ver, o sea, mi estilo de juego, ¿no? Porque también pensé que iba a ser, digamos, un torneo donde se viera un poquito más de Rohan. Pero al final creo que solamente hubo uno en el top 16. La gente Y jugó. Yo no me esperé que haya mucho azul. creo que vieron dos, creo. No me acuerdo muy bien en este momento. Oye, Pero, otra cosa, el tema de los super combos. ¿Por qué dos Paragon y dos Napa? Yo siento que quizá, bueno, pero esta es mi perspectiva, tú eres el que sabe aquí. Pero yo siento que quizá este mazo está más hecho para jugar directamente cuatro Napa. Porque el Napa te sirve además para hacer los Alliance y el combo necesario para poder hacer los Arrival. ¿Por qué elegir dos y dos? claro, el Napa, como tú dices, es muy buena carta. Al comienzo, cuando estuve testeando el deck, también me convenció jugar 4 Napas. Es muy buena carta en este deck. Pero el por qué puse Paragus, por el Draw Power. Si juegas contra un deck agro, como Agrohan, prefieres tener un Paragus que te va a dar más opciones en mano que un Napa que no te va a dar mano. Y lo pueden destruir cuando entre el campo. Y aparte el Napa es muy vulnerable al Black Market Saiyan. O sea, juegas Napa, Black Market Saiyan, te bota 2 de la mano. Claro, sí, ahí Por tenía un eso, punto. Y por eso es Paragus también. bueno, y ahora que nombra Black Masked, una carta que quizás también pueda ser un problema para este mazo, no sé si la tuviste en consideración o no, puede haber sido Kotsukai igual. Jugar Kotsukai en main deck. No, Jugar que te jueguen Kotsukai que me jueguen un Kotsukai. Bueno, sí, es demasiado molesto, ¿no? Pero si que me juegan Kotsukai puedo hacer lo siguiente, simplemente pasar con todo parado y bajarle, o sea, en ese turno lo único que bajaría es un topo, ¿no? Perdería 3 en mano, pero ya me asegura, digamos, un turno para aguantar, ¿no? Ujú. Kotsukai es una carta muy molestosa también, pero los arrayos los puedo jugar también en mi turno, así que te puede evitar. Te va a fastidiar, pero es una carta que puedes evitar. Con el menos daño posible, ¿no? Que te pueda ocasionar. Pero por lo que veo, no me tocó contra un deck negro. Y creo que cualquier deck que no sea negro no lo main deckearía así nomás, ¿no? Claro, sí. Oye, y otra consulta. Hay una carta que yo la he visto en otros decks de Broly Surge, que es el Gohan de Championship. No sé si ¿Cuál? la, El costo 4. el costo 4 sí. Que también hay alias. Claro, pero si lo jugaría no tendría sentido porque ese Gohan te pide un líder mono red para poder hacer su efecto. Ah, mira, no sabía. Interesante. Por eso es que no lo jugué. Si no se lo había jugado, obviamente. Si es que se puede, con solamente diese un líder rojo, lo había jugado sí o sí, es muy buena carta. Pero el efecto solo aplica si tu líder es mono red. Perfecto. Entiendo. Ya. Ahora, entrando a las grandes diferencias que vemos de este mazo versus el que utilizaste en el Qualifier, ya de cajón entraron los Pícoros de Draft, que es uno de los mejores Alliance en el juego, porque el Pícoro es una carta de muy bajo costo y el efecto del Alliance es demasiado bueno. Te hace robar 2 y pegar una vida directo, así, de cajón. Buenísima esa El, carta. el Goku, también muy buena carta. Es una rival, doble strike. ¿Qué más hacen? Es como, digamos que es parecido al Bradley Costo 6. En el caso que destruye combos. Pero Ah, saca solamente combo. funciona. Ajá, en el turno oponente. En mi turno no puede sacar combos, solamente en turno oponente.
¿Cómo Pero sentiste esas adiciones al mazo? la mejor carta para mí que le pude haber metido es el Piccolo. Muy buena carta. El deck, digamos que antes de jugar Piccolo era un deck más tempo, ¿no? Que tenía que armarse en turno 13, era la jugada explosiva del mazo, ¿no? Pero el Piccolo te da la ventaja de que tu turno 2 sea más explosivo. Por lo que haces mucho más daño, ganas mano y, o sea, si es que te pegan, no importa, porque el líder gana su efecto cuando recién estás en 3 vidas. Mejor si es que te pegan, ¿no? Sacas mucha ventaja, el Piccolo te da mucha ventaja en lo que es un juego early. Antes solamente lo que podías hacer en turno 2 era bajar el Broly grande de Arrival y nada más. Ahí ya moría tu turno. El Piccolo te da muchas más opciones de juego. Es el mejor cambio que pude haber hecho, ¿no? Y el Goku también, digamos que lo puse porque también es muy buen Arrival y digamos que es como un pequeño reemplazo a mi Broly que quita combos. Pero también es muy bueno porque te da 5 lucas por todo un turno. Claro, y el costo de jugarlo no es tan no es tan complejo entre comillas como el otro Broly, porque el otro Broly tendréis que jugar el Goten, tirar el campo al drop y recién ahí podríais jugar el Arrival. Este es un Arrival, sí, pero Sí, si no Arrival te pide una sola verde nada más. ya, y ese Vegeta Counterplay de aniversario, ¿cuál es el objetivo de esa carta? ¿Por qué porque igual la estáis jugando por 3, ¿no? Por 3 igual es un número a considerar. Entonces, el porqué es las free counterplay de este formato. Prácticamente te saca cualquier free counterplay. En especial el Freezer, que es digamos, el terror de esta deck, ¿no? Un Freezer, bajas un pico, le tiran Freezer, te lleva el Piccolo y muere tu turno. Y ese Vegeta te da la posibilidad de que el Freezer no caiga y puedas ir jugando tranquilo. Porque si es que la Battle Card tiene 15.000 o menos, se va al drop y no se juega. Y solo cuesta una roja, ¿no? A partir de turno 3. Por eso la jugué por 3. Se llevan las counterplay o algún monstruito, un bicho molesto que baje y pegue menos de 15. Con eso le evitas. Es muy buena carta, la verdad. Por eso decidí jugar a 3. claro, y bueno, todo lo demás prácticamente no se necesita mucha explicación porque la Chichi por 4 tiene que ir obviamente. El Gogeta que nosotros acá en Chile lo conocemos como el Gogeta cumbiero. Ese Gogeta de coste 4 que entra cuando se juega Costo 5, ¿no? un costo 5, claro, que pega la vida directo. También, si es que llegáis a tener el pico en juego y con ese Gogeta estáis sacándole 2 vidas directo al rival y pegándole un 31.000 doble strike, que no es menor. Bueno, algo curioso que te cuento también es que ese Broly de 1 lo puse pensándolo, ¿no? Yo pensé también jugar Mei, la nueva. La Mei que te... ya, el azul, ¿no? Contra el azul, dale. Pensé jugar la Mei, pero al final dije, no creo que haya demasiado azul por lo que es mismo que ha salido estas cartas, ¿no? Para todos los colores. Y me decidí en jugar Broly de 1, ¿no? Que es más segura, te sirve contra más match, en realidad. Y te sirve igual como target para los mazos azules, porque los mazos azules igual son mazos que generalmente son más pasivos y esperan más al rival. Ellos no proponen tanto, entonces generalmente igual se quedan con mucha energía abierta y de repente te sirve incluso para sacar los trunks de TP, el Gohan no sé si el Gohan lo puede sacar o no, una carta de 15.000 creo, ¿no? O de 10.000. Es una carta de 20 menos. 20 ya, menos. entonces podéis sacar los Gohan porque el Gohan va a tener 25 en juego. No, en la mano no tiene 25, tiene 15. Entonces igual sirve harto. Claro. No. Te sacas topos. Es muy buena la carta. Sí, por eso decidí jugar ese y no la Mei. Es más versátil. Se puede jugar contra varios decks y no solamente contra un azul. Y aparte del FU de 10 también fue la última que puse antes de mandar el decklist, el FU de 10. Dije, tengo que llevar algo contra el late game. Y dije, bueno, FU de 10, ¿no? Porque como yo siempre juego 50, dije, ¿qué quito para poner ese FU? Y no encontré nada para quitar, ¿no? Dije, ya pues, voy a jugar 51. 50, igual es un buen número, es complicado hoy por hoy armar mazo así de ajustado. Y más aún pensando en un Best of One, es súper complejo. Es súper complejo. Yo generalmente también, pues yo trato de jugar con la menor cantidad de cartas posible en un mazo. Pero mi tope es 52 hasta 53. Ya más de eso, me pasa lo que tú dices, porque
las probabilidades de robar cartas ya disminuyen y quizás de repente el mazo se te puede briquear. Y ahí ya estamos en problemas. Exacto. Si tu deck no se burst, lo ideal es jugar 50. Claro. Así que es un deck que roba mucho. Y lo demás es, creo que el estándar, ¿no? El Goku, el nuevo Goku es el de draft pasada que te limpia mesa. Y Vegeta de draft también para limpiar mesa, ¿no? No los llevaba en mi decklist pasada porque no lo sentía, digamos, bueno, sí lo sentía necesario, pero no había espacio. Pero al quitar el paquete del Broly con el Dorman y el Goten, te liberan como 11 cartas, ¿no? Donde puedes meter más cosas. Claro, y ese Goku, aparte de hacer una limpieza masiva, te sirve también en el caso de que necesites sacar algo que tenga barrier que te esté molestando también. Sí, es muy versátil ese Goku. Y tiene Deflect, así que ante el azul y sus counterplay puede pasar, tranquilo. Claro. El Deflect es muy bueno. Y lo demás creo que es lo estándar en el deck, ¿no? De que debería jugar todo lo necesario. Bueno, el Trunks también lo metí porque es la parejita del Piccolo. Es turno 2 Piccolo y bajas Trunks en caso no veas el mapa. Y ya puedes hacer la alianza. Ya puede ser el alien, sí. O en caso de que te toque un mazo quizás más agro, te sirve como blocker también. Sí, es muy bueno este Trunks. Es versátil. Pues, Oye, y con lo que han mostrado de Draft 12, o sea, de Draft 12, de set 12, ¿tú vas a seguir jugando Broly o tenía algo en la mira? ¿Cómo veis el set nuevo que viene? el set nuevo. Los nuevos decks no me llaman mucho la atención. Creo que lo único que se ve, digamos, que me gustaría jugar sería tal vez el Perles. Está interesante. Por lo que hace un muy buen spam de bichos y es un deck un poco agro. No juega como el clásico verde de quitarte mano, ¿no? Es un poquito más agresivo. En cuanto a lo rojo, porque siempre me gusta jugar verde o rojo en cualquier formato. No me gustó ninguno de los dos decks. Creo que Broly Surge yo también lo seguiría jugando. No pierde, digamos, mucho poder con lo que sale en nuevo set 12. Tal vez jugaría el Unison Piccolo, que me gusta mucho. El rojo. ¿El que tiene Rejuvenate? Sí, el que te saca las counterplay. Ya. No, tal vez no sabría jugarlo. Me parece muy buen Unison. O tal vez el Raid también, ¿no? Que te da críticos. Ya. Son Unisons que tal vez les añadiría el deck, pero tendría que encontrar el espacio. Y bueno, esperar la Secret a ver qué viene, ¿no? A ver si es que veo una Secret verde interesante. Porque parece que esa Secret que se va a anunciar es verde. A ver qué hace. Claro, bueno, hoy día en la mañana, hoy día sábado, que estamos grabando el capítulo, sábado 19 de diciembre, ya revelaron el azul, que es un Paikuhan. No sé si la viste. Sí. Ya. Aunque yo creo que seguiría jugando, si jugara azul, seguiría jugando el Hachia. Sí, yo creo que el Hacha que es demasiado bueno. Y claro, faltaría la negra por mostrar y la verde. Y bueno, por lo que sale en el texto, la verde, aparte de servir para un líder mono green, también te serviría para un líder demonio, como Towa, todo eso. Ah, claro. El Trump con el salsa y cosas que vienen nuevas. Así que. Sí. Pero gustaría jugar. la secret no. que tú estás jugando es la secret del mazo, yo creo, ¿no? Por el momento tendría que salir una demasiado buena como para poder reemplazar esa, porque es la secret que tiene más sinergia en este mazo. Sí, bueno, el Scramble, sí, muy buena carta. Algo mejor, difícil que salga. Pero yo lo que me gustaría armarme es. Bueno, yo soy un jugador Broly, siempre me ha gustado jugar Dex Broly. Desde el 1. Y con esta nueva carta que se anunció, el reboot de la extra card, también jugaría el Broly Set 1. Esa nueva carta le da mucho poder al deck, es muy buena. Y con todo lo verde que ya hay, también jugaría ese Broly. Pero sí, Broly Surge va a seguir siendo un deck, yo creo, competitivo. No lo veo un deck débil. El líder es muy sólido, o sea, sus efectos son muy buenos. Y las cartas que entren en el deck pueden ser cartas soportes que salgan al futuro o tal vez las pasadas. Como te das cuenta ahora, cada Deathbox que sale suelta alguna carta interesante y se le puede añadir a este deck, ¿no? Para hacerlo un poco más competitivo. Sí. Oye, ¿y la lista tal como la tienes?
si pudiéramos tener una máquina del tiempo y retroceder el tiempo hasta antes del LATAM, ¿lo jugarías tal cual o le harías algún cambio? Hay cartas que quisiera meter, pero el problema es no hay cartas que quisiera sacar, ¿no? Y yo creo que así lo jugaría, lo seguiría jugando así, la verdad. Tal vez el full lo quitaría ya que si es que no ser un best of, si fuera un best of BO3, quitaría el full y lo pondría en el side deck. Y jugarías con 50. Sí, jugaría con 50. Exactamente. Igual, Esto, igual, perfecto. igual este mazo tiene mucho poder de robo. Bueno, si te sale todo, las chichi y todo. Pero y los mismos aliens te hacen robar mucho, ¿no? ¿Nunca estuviste a punto de perder por un mazo? Cuando se te estira demasiado la partida. No, porque cuando ya veía que más o menos calculaba que me quedaban unas 15 a menos cartas en el deck, cuando pegaba con los aliens, a veces decidía no robar. O Ya. sea, pegaba y simplemente no hacía el efecto. Porque los dos aliens te hacen robar dos, creo, ¿no? Sí, los aliens te hacen robar dos. Y o si no, forzaba mi Awaken rápido, para ya no seguir robando por cada carta de con B. Porque una vez que el líder Que despierta, ya no roba. independiente de los matches que tú tuviste, bueno, me dijiste que el que más te costó fue, sin desmerecer lo otro obviamente, pero el más complejo en sí fue el Dreadgeku por el color básicamente, porque el verde tiene el removal y además tiene el Dorman, y como tú estás jugando una versión más agresiva, quizás el Dorman te retrasaba un poco el juego. Independiente de Sí, eso, ¿qué otros match o otros líderes tú crees que pueden complicar a este líder? yo creo que un deck, cualquier deck que te destruya la mano, pero sí de una manera muy fuerte. Ya sea un Slug o ya sea un verde, pero más enfocado al Hand Destruction. O un Dark Broly, que te controle mucho la mano. Porque es verdad que el deck roba bastante, sí roba bastante, pero si es que no abren las cosas para robar y te dejan sin mano, ya perdiste el juego. No hay forma de remontarlo. Y necesitas siempre tener mano para hacer tus jugadas, ¿no? Porque los Arrival no pueden caer si es que son tu única carta en mano. Tus Alliance no pueden hacer efectos si es que no tienes nada más con que hacer efecto. Siempre necesitas cartas extra, ¿no? Para poder Claro, jugar. y además los líderes Search tienen la ventaja de que el Awaken, si bien los efectos son con vidas, el Awaken tú puedes hacerlo incluso en turno uno si quieres, ¿cachai? Así por decirte algo, pero tú manejas el tempo del Awaken. Y un hand control te Eh, puede complicar eso porque quizá no vaya a tener los materiales necesarios en la mano para poder despertar. Claro, como lo que pasó en la última partida, ¿no? Yo no quería hacer Awaken, pero ya sabía que me iba a botar la mano, así que tenía que hacer Awaken. Obligatoriamente, ante el compañero Pizarro. Claro, Eh, porque normalmente yo siempre me guardo el Awaken hasta cuando ya voy a ganar o necesito defenderme de algo. Si no, no Awaken. Puedo jugarte toda la partida en forma normal. Solamente cuando necesito el doble strike, como tengo que defender de algo, hago Awaken. Si es que no, el líder así por sí solo, así pegue 10, es muy bueno ese efecto de seguir robando. Yo no lo perdería si no más. oye, Eh, y otra carta que quizás también en el meta, bueno, no sé si te tocó, pero como que generalmente ahora cuando uno se arma mazo, igual, aparte de pensar en mazos como Agrohan, ahora también, por lo menos yo, trato de pensar también en el Broly Swap. Quizás no te planteaste la alternativa de quizás en vez de jugar topo jugar Violent o al menos un Violent en caso de que te tocara ese match o ese match a ti en realidad no con este líder no te complica. eh, es un match complicado, sí. El Violent Race creo que también lo hubiera jugado, pero no lo conseguí. Y digamos que prefiero un topo que un Violent Race porque el topo es una carta con la que puedes hacer alliance el siguiente turno. O puedes pegar. No desmerezco al Violent Race. Es muy buena carta, sí lo jugaría. Tal vez en side deck, no en main deck. Y en cuanto al match contra el Broly rojo, sí es difícil. Pero el Vegetita Counterplay de Anniversary te puede dar la victoria. Porque su Broly que entra cuando matas cualquier Broly, pega 10 en mano. Y te lo puedes llevar con eso, ¿no? Y lo más importante es cortarle la cadena a ese deck. Si le cortas la cadena, ya tienes el juego ganado. Claro, sí, toda la razón
Toda la razón en eso. Oye, Moisés, como para ir cerrando ya, que ya analizamos tu deck, vimos tu match, todo eso, con respecto al contexto actual del juego, ¿qué te parece a ti el hecho de jugar por videollamada, por un tap? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Jugar por videollamada o por un tap? ¿Jugar al mejor de uno o al mejor de tres? ¿Qué opináis al respecto? Bueno, primero sobre los juegos, o sea, por videollamadas o ya sea en general remotos, como se llama. eh, Me gusta y no me gusta a la vez. No me gusta porque digamos que no es igual a jugar face to face contra una persona, pero también es muy bueno porque ha ayudado a que la comunidad se una más, ¿no? Porque rompe lo que es la barrera de la distancia y todo eso, ¿no? Ya puedes jugar con tus amigos de que no viven cerca de tu ciudad o en otros países con más facilidad. En cualquier momento que tenga un tiempo libre se meten unas partidas, ¿no? Y los torneos también pueden, digamos, ya te facilita eso lo que es el viaje, ¿no? Yo que no creo que todo el mundo pueda costearse un viaje a otro país para jugar un torneo. Y en cuanto a lo que es on tap o físico, yo prefiero físico porque digamos que yo creo que cualquier persona que compra su cartón quiere usarlo, ¿no? Y no solo tenerlo ahí guardado. Y preferiría más jugar en físico que por un tap. Esa es, digamos, mi forma de ver el juego. Y con respecto al mejor de uno o al mejor de tres, ¿qué es lo que a ti como jugador, independiente del contexto actual, te gusta más? Yo digo que los dos son igual de competitivos, o sea, veo uno, veo tres, o sea, yo creo que la diferencia es muy poca, pero creo que lo que más, esa diferencia poca, la que es importante, es el tema del side. Porque tener 15 cartas extras para contrarrestar otros decks siempre ayuda en cualquier juego, y creo que en cualquier juego siempre debería tenerlo, porque un deck nunca va a estar preparado contra todo, ¿no? Siempre tienes que tener algo en reserva que puedas cambiar contra ciertos decks, y le da un poco más de estrategia al armado de deck. El BO1 también es bueno, porque tienes que pensar en general, ¿no? Y armar algo que funcione casi contra todo. Pero ¿qué prefiero? Bueno, prefiero los dos en realidad. Tal vez un poquito más el BO3, ¿no? Por lo que el tema es lo que puedas remontar una partida que empiezas perdiendo. Claro, porque se han escuchado varios comentarios en la comunidad al menos de que están un poco desconformes con que, o sea, no desconforme, pero por ejemplo que en instancias o torneos tan importantes como fue el LATAM, donde los premios en realidad no eran menores, son premios que si tú llegas a venderlo quizás no sé, por ejemplo en eBay para Estados Unidos, igual genera hartas lucas, como decimos nosotros en Chile, que harto dinero. Entonces hay gente que no le gusta el mejor de uno porque hay muchos decks, por ejemplo, ya el clásico Agrohan, que básicamente con el dado tiene mucha ventaja. Entonces si tú llegáis a perder el dado contra una Agrohan, ya partiste con, digamos, con un pie fuera de la partida, digamos, ¿cachai? Entonces por eso se han quejado harto de eso. Y yo quería saber qué opinabas tú, porque yo he escuchado gente que dice que le da lo mismo, hay gente que dice que encuentra más competitivo un mejor de tres. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta más jugar al mejor de tres. Yo siento que al mejor de tres se puede definir un meta real del juego. Porque el mejor mazo no es solamente el main deck principal, sino que el side deck también es una parte muy importante del mazo, y también es algo que el jugador tiene que considerar y pensar bastante a la hora de armar un mazo. Entonces yo quería saber cuál era tu opinión al respecto, y al parecer coincidimos. Sí, yo también preferiría los BO3. Te da ese chance, ¿no? De remontar una partida que tal vez empezaste mal. Y el side deck es muy bueno porque cuando yo era un jugador antes de Yugi, ya me retiré de Yugi porque ahorita no me gusta el formato, y siempre decían que el side deck es lo que gana torneos, no el main deck. Y eso siempre lo he tenido claro yo en cualquier tipo de TCG. Es muy importante. Puedes irte muy bien con tu main deck, pero te meten una que otra carta de side deck y te cambia toda la partida, ¿no? Sí, y puedes cubrir las falencias que tu mazo quizás pueda tener contra otros mazos. ¿Cachai? Por ejemplo, lo mismo que decís tú, ese Fu quizás en un mejor de tres estaría en un side deck y no en un main deck, ¿cachai? Pero
una de las cosas que te obliga al mejor de uno es quizá prescindir de cartas que en principio serían demasiado buenas, pero lamentablemente necesitas sacarlas porque si no tu mazo no va a responder de la misma forma contra todo, ¿cachai? Sí, exacto. Eso es lo que me refería. Oye, Moisés, Eh, antes de despedirnos, no sé si tú tienes algún comentario o algún saludo que quieras dar, aprovechar esta ah, instancia. claro, claro. Bueno, primero que nada, saludos a mi enamorada, que bueno, este es grabado, ¿no? Bueno, tal vez lo haya escuchado más tarde, que bueno, siempre me apoyó. Se va a subir a YouTube. Se va a subir a YouTube. Ok, este, que siempre me apoyó en lo que es cualquier TCG, en realidad. Me ayuda también lo que es, a veces a testear, o a veces mira estas cartas, tal vez puedas meter esto. Sí, digamos que es una buena estratega. No juega mucho por el tiempo, pero ya, bueno, cuando juega sí es muy buena para pensar en lo que es cosas que puedas o no puedas meter al deck. Luego mis amigos que me ayudaron a completar el deck, ¿no? Porque algunas cartas no tenía. Acá el pool en Perú es un poco limitado en lo que es cartas, en especial Draftbox. A mi amigo Trapecio, así le decimos, Trapecio, se llama David, que me prestó los Vegetitas, los Counterplay. Y a mi amigo Leonardo, que me prestó los Gokus también de Draft. Ayudan a terminar el deck y en general a toda la comunidad, ¿no? Que, bueno, entre todos nos apoyamos y me apoyaron a mí principalmente, que era el único representante peruano para jugar el final, ¿no? Muy, muy buena nuestra comunidad, saludos a todos, cada uno de ellos lo mencionaría, pero son muchos y creo que nos tomaría bastante tiempo. Y a ustedes también, ¿no? Que pues transmitir este tipo de partidas, que sea más conocido el juego, que vean que en Latinoamérica también hay nivel y que se está jugando bien. Y bueno, tal vez no haya mundial por ahora, pero cuando haya, que tengan en cuenta, ¿no? La comunidad latinoamericana, que es muy buena. Sí, que se preparen Y, porque nosotros al mundial iríamos con todo. nada, eso es todo. Gracias, gracias por la invitación y hasta otra próxima oportunidad. Oye, y pregunta final. ¿El pisco es chileno o peruano? A ver, es un poquito polémica la pregunta, pero te la voy a responder de la siguiente manera. Eh, un ejemplo es el champán. ¿El champán de dónde es? No sé. ¿Francia? Bueno, es francés, de la ciudad de Champagne en Francia. Fuera de esa ciudad se llama espumante. Pero la bebida es la misma, ¿no? Ujú. Digamos que algo así parecido pasaría con el pisco, ¿no? Es cierto que en Chile hay muy buenos viñedos, los vinos de Chile son muy buenos. Tal vez produzca un aguardiente de uva, que bueno, es parecido al pisco, que también sea muy bueno. Pero creo que no hay una ciudad que se llame Pisco donde se produzca, o estoy equivocado. Ya vamos a dejarla hasta ahí, no vamos a entrar en polémica. Eh, Sí, muchas gracias Moisés por acompañarnos en este nuevo proyecto que tenemos con Budokai. Hemos escuchado a la comunidad, nos pidieron que generáramos más contenidos como de este tipo y qué mejor que empezar esta nueva sección de Deck Reviews que con el campeón del último Finals y la TAM que tenemos aquí. Así que muchas gracias por el apoyo y este video se va a subir a YouTube. Así que ahí en los comentarios alguna preguntita que la gente le tenga a Moisés y nosotros se la hacemos llegar para respondérsela. Así que eso, muchas gracias Moisés y muchas gracias a toda la comunidad. ya, muchas Adiós. gracias. Nos vemos.